Permanezcan en mí. Esta frase la dijo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Ahora, ¿qué significa la expresión permanecer en Cristo? Si tú y yo no comprendemos esto, es difícil que entendamos el plan de salvación de Dios para la humanidad. En la Biblia, todo lo que encontramos referente a la salvación lo hace es en Cristo. Fuera de Él no hay nada, solo pecado, condenación y culpa. Acompáñame el día de hoy al estudio Cristo en nosotros. Hemos tomado como base la Biblia y este maravilloso libro guía de estudio, El Plan de Dios, su mayor regalo, que no es más que una guía de estudios bíblicos por temas. Y hoy, en este estudio vamos a desglosar cada texto bíblico que nos soporta cómo nosotros podemos permanecer en Cristo. Ven, acompáñame. Soy Luis Helen González y te voy a invitar a que puedas buscar tu Biblia. Recuerda, si la Biblia lo dice, entonces lo creo, pero debemos analizar el texto en todo su contexto y descubrir lo que Dios tiene para decirnos a través de este estudio. A propósito de eso, quiero mencionarte que el apóstol Pablo en todos sus escritos menciona la expresión permanecer en Cristo. Si se eliminara de sus escritos la frase en Cristo, entonces no quedaría nada del Evangelio. Vamos a leer algunos textos del apóstol Pablo donde se menciona la expresión en Cristo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:11 y 12. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. El apóstol Pablo presenta dos estados en los cuales se encuentra la humanidad, en Adán o en Cristo. Toda la humanidad se encontraba en Adán cuando éste pecó. Esta realidad se conoce como el principio de solidaridad. Siguiendo el mismo principio, el Evangelio establece que Dios reconcilia a toda la humanidad en Cristo, revirtiendo lo que Adán ocasionó. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15 del 21 al 22. ¿En quién nos colocó Dios con el fin de salvar a la humanidad? Primera de Corintios capítulo 1 verso 30 nos responde: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La Biblia señala que en orden de calificar a Cristo para ser legalmente nuestro Salvador, Dios unió en primer lugar la vida divina de su Hijo con nuestra vida corporal, condenada y necesitada de redención. En Cristo, Dios ha dado a la humanidad una nueva historia que nos califica plenamente para el cielo. Y esta es la increíble buena nueva del Evangelio. Primera de Corintios 1:30 entonces establece cómo los creyentes se encuentran en Cristo. Nosotros fuimos colocados en Adán cuando él fue creado. La fuente de la humanidad, Adán. Se unió con Eva y allí estamos nosotros.
Por el principio de solidaridad, nosotros nos encontrábamos en Adán cuando él pecó. En su libro Desequilibrio Fatal, página 134, Clifford Goldstein, referente a esto menciona: a causa de su pecado, todos nosotros heredamos corrupción de Adán mientras estábamos profundamente contenidos en el patrón genético de sus lomos, tal como un drogadicto engendra a un hijo con malformaciones congénitas. Nosotros somos hijos deformados de nuestro Padre, malditos con defectos espirituales de nacimiento que nos han separado de nuestro Hacedor. Por medio del Evangelio, Dios revierte el problema colocando a toda la humanidad en Cristo. Presentado de otra forma, aprendimos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y que Dios sopló la vida de toda la humanidad en Adán. Es la razón de por qué Dios tomó de Adán la vida con la cual creó a Eva. Cuando la fuente pecó, toda la vida en Adán se contaminó con el pecado. Ahora, Dios envía la verdadera fuente de la vida, envía a Cristo Jesús y coloca a toda la humanidad en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 18-19 presenta este proceso como el acto de Dios reconciliarse con nosotros en Cristo. Vamos a la Biblia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliar también es traducido como expiar. Del Diccionario Cristiano de Teología Richardson, expiación significa anular las consecuencias de un acto equivocado con vistas a la restauración de la relación quebrada por el acto errado. Si comparamos la cruz de Cristo con un globo rojo claro y los pecadores con globos negros, tenemos entonces que la cruz reconcilia a todos los pecadores con Dios. Pecador reconciliado. Efesios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y me encanta este texto de Efesios 1 del 8 al 10. Dios el Padre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Con el objetivo de redimirnos, Dios nos colocó en Cristo. Y es por eso que Dios no toma en cuenta nuestra propia justicia para nuestra salvación, sino que lo hace fuera de nosotros, en Jesucristo. Solidaridad en Cristo y en Adán. Solidaridad no significa que seamos culpables por el pecado de Adán. Hay que diferenciar la solidaridad con Adán por el pecado de la culpa por el pecado de Adán. Y aunque nos hacemos solidarios en Adán porque heredamos el pecado de él, Dios no nos hace culpables por haber nacido pecadores, porque nacer no fue nuestra elección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Cada persona debe escoger uno de los dos lugares para estar, en Adán o en Cristo.
Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los colocó en Cristo. Analicemos Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los colocó dentro de las pieles de los corderos muertos. Si comparamos la justicia de Cristo, su sacrificio en nuestro favor, con un globo rojo oscuro y Adán y Eva con globos negros, Adán y Eva fueron cubiertos por los corderos, colocados en los corderos. Adán y Eva cubiertos por la muerte de los corderos. Adán y Eva en Cristo, cubiertos por la justicia de los corderos. Adán y Eva en los corderos. Todos los seres humanos hemos sido reconciliados con Dios. Al creer en Dios y su reconciliación, pasamos a ser justificados. Leamos Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos el cuadro completo acá. La cruz reconcilia a toda la humanidad con Dios. La justicia de Cristo aplicada al pecador que le acepta por fe. Pecador reconciliado, pecador en Cristo. Por medio de la cruz, Dios se reconcilia con toda la humanidad. Cuando aceptamos la reconciliación, esta pasa a ser justificación. Adán y Cristo son las dos fuentes. Adán representa a la humanidad no redimida, mientras que Cristo representa a la humanidad redimida. Qué hermoso es estudiar la Biblia, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 15, verso 45 nos refiere un dato bastante interesante. ¿Quién fue el primer y último Adán? Leamos en la palabra de Dios. Así está escrito, el primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Ahora bien, a la luz del Evangelio, ¿creó Dios a Adán? ¿Realmente existió Adán? ¿Qué parte del Evangelio se afectaría si dijese que nosotros venimos de la evolución y que Adán no existió? Vamos a la Biblia y leamos algunos textos que nos certifican que Adán sí existió y que Adán fue creado por Dios. Acompáñame. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:15. Y el verso 17 continúa, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. La estructura del Evangelio parte del pecado de Adán. El Evangelio no comulga con la teoría de la evolución. Cristo validó la existencia de Adán y Eva, así como su creación. Mateo 19 del 1 al 3, ¿qué nos dice? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Versos del 4 al 5. No entendemos el por qué algunos líderes religiosos han asumido la evolución. De acuerdo con la Biblia, Cristo es un tipo de Adán, un segundo Adán que nos dio vida. Ahora bien, a la luz de la palabra de Dios, vamos a comprender
¿Qué ocasionó la transgresión de un solo hombre y qué ocasionó la victoria sobre el pecado de un hombre? Romanos capítulo 15, verso 8. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, y lee junto a mí. Así que como por la transgresión de un solo hombre, Adán, vino la condenación al mundo, es decir, a causa de la transgresión de Adán, trajo a nuestras vidas, a toda la humanidad, la condenación. Ahora puedes verlo. La raza humana es la multiplicación de la vida de Adán. Hechos capítulo 17, versos 26 nos los corrobora. Marca ese texto en tu Biblia y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos hemos heredado una vida que ha pecado, por lo tanto, estamos condenados a muerte. Y ahora podemos darnos cuenta que a raíz de la transgresión de Adán, toda la humanidad nace a imagen y semejanza del Adán pecador. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Génesis 5 del 1 al 3. Dios no nos responsabiliza del pecado de Adán. No obstante, porque estábamos en Adán cuando éste pecó, heredamos su sentencia de muerte. Continuamos analizando el libro de Romanos capítulo 15, verso 8, y allí el texto menciona lo siguiente. Veamos. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. En cambio, podemos decir que Cristo trajo justificación a nuestras vidas, nos ofreció salvación. Así como todos morimos porque hemos pecado en Adán, así también Dios hizo posible que tú y yo obedeciéramos en Cristo y estar justificados en Él. Sin embargo, lo que Dios ha obtenido en Cristo es un regalo gratuito para toda la humanidad. Pero como todo regalo, no puede ser disfrutado mientras no es recibido. En este caso, la palabra de Dios nos menciona en el libro de Romanos que lo que debemos hacer para obtener ese regalo es creer. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Efesios capítulo 1 versos del 3 al 4 nos dice: ¿cuándo hizo Dios el plan de nuestra redención en Cristo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió a toda la humanidad en Cristo desde antes de la fundación del mundo, incluso mucho antes de nosotros haber sido creados en Adán. Dios ya había planificado nuestra salvación en Cristo, tal y como lo acabamos de leer. Incluso mucho antes de nosotros haber sido creados en Adán, Dios planificó nuestra salvación en Cristo Jesús, como lo menciona Efesios capítulo 1, versos del 3 al 4. Y el verso 5 menciona también que Dios predestinó a toda la humanidad para ser sus hijos adoptados en Cristo, no porque fuéramos buenos o lo merecíamos, sino gracias a su amor incomparable. Efesios, el verso 6 del capítulo 1 menciona que somos aceptos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo, en el amado, expresan las mismas ideas.
Dios está revirtiendo en Cristo el problema que nos ocasionó estar en Adán. Alabamos su nombre. Gracias, Padre, por tu Hijo Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene tanta riqueza espiritual. Nos menciona 3 cosas que hizo Dios por nosotros en Cristo mientras estábamos muertos en pecados. Efesios 2 del 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Romanos 6:11 se hace eco de Efesios 2 del 5 al 6, al declarar que resucitamos a una vida nueva en Cristo por medio del Evangelio. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Dios nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y estas 3 acciones juntas son la buena noticia del Evangelio. Sin embargo, para hacer nuestra estas 3 acciones en nuestras vidas, debemos tener fe. Hay algunas preguntas que vamos a seguir respondiendo a la luz de la palabra de Dios. La primera de ellas es, ¿cómo hacemos para apropiarnos de esa salvación que Dios nos ofrece en Cristo? Efesios nos da la respuesta. Capítulo 2, versos 8 y 9 menciona que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, para que nadie se gloríe. Esto solo viene de Dios. Ya que la salvación es un don, un regalo gratuito que viene de Dios, la obtenemos en el momento en que decidimos recibirla por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es un cobrador implacable que demanda la muerte eterna del pecador. ¿Y cuál es el regalo de Dios en Cristo? Romanos 6, verso 23, en la segunda parte menciona, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Di amén. Gracias, Señor, por ese regalo que nos das en Cristo Jesús. Dios nos ha provisto la vida eterna que viene gracias a la vida y muerte de Cristo. Y esto es lo que significa ser salvados por su gracia. Ahora bien, ¿qué sucede cuando leemos la Biblia y escuchamos la palabra de Dios? La Biblia nos menciona en Juan capítulo 5, verso 24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al creer en Jesús como nuestro Salvador personal, pasamos del estado de condenación a vida eterna. La gran noticia es que cuando tú aceptas el don gratuito dado por Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, la palabra menciona, 2 de Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, la justicia divina, no volveremos a ser jamás igual. Seremos nuevas criaturas dispuestas a hacer su voluntad en nuestra vida día a día por amor, en retribución al amor que Él nos tiene. Solo tenemos 2 opciones en nuestras vidas, aceptar a Cristo o rechazarlo. Si lo aceptamos, recibimos la vida eterna.
Si lo rechazamos, obtendremos la muerte eterna. Debido a que Dios es amor, Él no fuerza a nadie a tomar la elección. Esa nos compete a nosotros. Pero la buena noticia es que Dios nos deja las cartas sobre la mesa. Aceptar a Cristo implica vida eterna. Rechazarlo, la muerte eterna. ¿Cuál eliges tú? Existe una garantía para los que creen en Cristo. Primera de Juan capítulo 5 verso 13 nos dice: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribió su carta con la certeza de que al creer en Cristo aseguramos la vida eterna. Primera de Juan 5 del 11 al 13 enseña que la vida eterna es el resultado de creer en Cristo. Veamos también Juan capítulo 3 versos 16 al 36. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 3:16 y verso 36, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para ser torturados eternamente, los impíos tendrían que tener vida eterna en Cristo Jesús. Y esta vida eterna solo se obtiene en Él, saliendo del pecado, saliendo de la condenación. Presta mucha atención, dicho de otro modo. Dios tiene que otorgarle vida eterna a los impíos, porque si mueren en medio de la tortura, no pueden ser torturados eternamente. Pero la vida eterna es en Cristo. Dios tendría que colocar a los impíos en Cristo para vivir eternamente. Pero la Biblia enseña que no hay condenación para los que están en Cristo. A la luz del Evangelio tenemos aquí una contradicción. Si la vida eterna Dios la ofrece a los que creen en su Hijo y no a los que no creen, ¿cómo los que no creen pueden ser torturados eternamente sin vida eterna? A la luz del Evangelio, la existencia de un infierno eterno es imposible. Dios sí eliminará el pecado con fuego junto con los pecadores que rechazaron la salvación. Ahora bien, el libro de Marcos capítulo 16 versos 15 y 16 nos habla de dos cosas que debemos hacer cuando aceptamos a Cristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No podemos decir, creo en Dios, pero no quiero compromisos con Él. No, todavía me falta mucho, no quiero comprometerme. Entonces, no estás aceptando a Cristo Jesús en tu vida. Estás quizás asistiendo a una iglesia para calmar tu conciencia. Estás guardando el sábado para decir, guardo los mandamientos, pero no tienes ningún compromiso con Cristo Jesús públicamente y en tu vida. Estás con un pie afuera y otro adentro. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Creer en Cristo y ser bautizado en Él. ¿Alguna vez te encontraste en una situación donde tu vida peligraba? Por ejemplo, volando en medio de una turbulencia quisiste no estar en el avión y encontrarte en tierra. Hace algunos años, un amigo experimentó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando el avión en que se encontraba desde Perú a Estados Unidos permaneció unas 4 horas en una situación de turbulencia. En un momento durante el vuelo, todos sintieron un destello dentro de la cabina. Los motores se apagaron y el avión cayó libremente unos 2,000 pies en medio de los gritos de los pasajeros.
El pánico se apoderó de todos los pasajeros y por primera vez en su vida, mi amigo se encontraba en una situación de riesgo mortal, a la cual no podía escapar. Todos los que se encontraban en ese vuelo, pasajeros y tripulantes, sintieron el peligro de la muerte en el cual se encontraban. En ese momento, mi amigo podía ofrecer todo lo que tenía para cambiar su posición de muerte en el avión a vida en la tierra. Hoy, los seres humanos le dan más importancia a un riesgo de muerte física que al riesgo de muerte eterna. Hoy la humanidad se encuentra en Adam Airlines, en medio de la turbulencia del pecado, con un destino seguro a una muerte eterna. No existe nada mejor que estar parados en Cristo, la roca eterna. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿En Adán o en Cristo? Hemos concluido el episodio Nosotros en Cristo. ¿Crees tú que hace muchos años atrás Dios colocó a la humanidad en Adán? ¿Crees que Cristo planeó junto a su Padre Celestial el sacrificio para darnos redención y salvación? ¿Aceptas tú la vida perfecta y el sacrificio de Cristo? ¿Crees tú que Cristo cambió tu estado de condenación a vida eterna? Si a todo respondiste que sí, vas por el camino correcto, no porque te lo digo yo, sino porque así lo dice Dios a través de su palabra. Gracias por acompañarnos a un episodio más del Plan de Dios, su mayor regalo. Y la invitación es que tomes tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a aplicar cada lección en tu vida diaria y que te dé palabras para poder predicar a otros el Evangelio, siendo un siervo del Señor, discípulo amado y fiel. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.